Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hasler Rosilla, soy estudiante del Laboratorio de Comunicación Interactiva y voy a platicar un poquito de lo que estuve realizando para mi segundo parcial, el cual se enfocó un poquito más en realizar una secuencia fotográfica que tuviera elementos de storytelling y bien, con ello crear pues ya yo una narrativa dependiendo temas que elija y también estar jugando con fotografías de archivo, material previo a 1980, es decir, hace más de 30 años, y también material de mi autoría. Entonces, muy bien, primero el tema que yo quise abordar en el que yo hice una secuencia fotográfica a la que yo titulé Gafas Rosas. ¿Por qué? Gafas rosas es un concepto que al menos yo lo he escuchado en inglés, que es como ver a través de rose colored glasses. A esto se refiere como el estar viendo todo de una forma positiva, de una forma en que se está idealizando algo o donde te estás separando la realidad o como todos los defectos o más bien afectaciones que un elemento o algún objeto o persona puede tener. Es decir, no te estás percatando de los peligros que un elemento tiene. Muy bien. Entonces, a través de ese concepto de las gafas color rosa, es que elegí una serie de fotografías, unas de archivo igual fotográfico, eh, otras ya de mi autoría. De hecho, las tres imágenes principales, y hay una extra que no tiene de mi autoría, únicamente es material de archivo de acervo fotográfico. Entonces, por ejemplo, la primera tenemos a... Eh, es un poco fuerte. Tenemos a un policía, o más bien un guardia de seguridad de la Torre Latinoamericana, cerca del centro de la Ciudad de México por el Palacio de Bellas Artes, al lado de un cuerpo sin vida de un hombre que se arrojó en 1972. Esta fue una fotografía que se utilizó en la nota roja y, y bien, esta persona se lanza del mirador de la Torre Latinoamericana, cae al piso 9 y pierde la vida instantáneamente. Entonces, como pueden ver en la fotografía, está dentro de este pequeño rectángulo de opacidad rosa, donde todavía se alcanza a ver el cuerpo, no es tan visible, pero todavía ahí está. Eh, ahí es este juego, podríamos llamarle así, o este simbolismo de qué es lo que pasa o qué es lo que sucede cuando todas las afectaciones, todos los elementos de la masculinidad son llevados hasta su punto extremo. Es decir, es el momento en el que soy tan hombre, soy tan macho, soy tan esto, que no puedo hablar de mis emociones, que no puedo hablar de mis problemas, que yo tengo la presión de ser el proveedor de la casa, tengo toda esta serie de presiones, y más en esa época, bueno, de hace ya 40 años, más de 40 años, como una suposición de por qué este hombre decide estar terminando con su vida. ¿Por qué no está este hombre, como no existía esta conversación de yo como varón voy a hablar de mis emociones y mis sentimientos y de salud mental? Entonces es por eso que únicamente como... Y es ahí como esta parte un poquito irónica de lo que termina siendo que incluso hasta el momento de mi muerte, como yo sigo intentando o aparentar, o al menos buscar ser lo destacable, lo memorable, el mártir, el héroe, este factor como a pesar de todo tengo que hacer algo para destacar, tengo que hacer algo para ser más grande que los demás, al ser hombre, como tener esta... y ser creado en este como constante estado de competencia con el otro. Entonces es como, ok, voy a lanzarme, voy a desaparecer, voy a matarme, voy a terminar mi vida, pero lo voy a hacer arrojándome de la torre más alta de Latinoamérica. Ese tipo de cosas. Entonces, este mismo juego de la ironía y el ver cómo la masculinidad explota, y justamente por eso se coloca esta barra rosa. Mismo caso, y lo traslado un poquito ya al tema de la religión. Como pueden ver, igual hay una imagen detrás, lo mismo que en la anterior, donde hay billetes quemándose, y ahí se alcanza a ver una parte de donde viene el eslogan de dólares. En esta lo que pueden ver es gente reunida en un mitin político.
únicamente ven hombres, únicamente ven a los que son los salvadores del mundo. Los políticos equivalen a nuestra, o sea, socialmente y actualmente, en teoría, o al menos lo que yo creo que a ellos les gustaría que la sociedad los viera como estos salvadores y los, no sé, traidores, los que llevan la justicia social a una comunidad. Esto es muy parecido a la historia del pues bueno, de la pasión de Cristo, un poquito más de cómo esta persona, este profeta, se sacrifica por los pecados de toda la humanidad y salva a todos y se convierte en este mártir por el que nosotros entonces como gente que profesa la religión católica debemos de estar siguiendo y creyendo, y es esta figura como del hombre que no se apoyó en otros, termina siendo de nuevo idealizada y sigue, no sé, es como la figura del macho, como la figura del hombre o del varón, del arquetipo, lo termina llevando hasta su propia muerte. Entonces, es por eso que se elige esta imagen. Esta, de hecho, es de mi autoría. Esa yo la tomé en un Samsung J7, por lo tanto, ese teléfono no lo tengo conmigo porque fue en el 2017. Entonces ya no tengo mucho acceso a los metadatos de ella, pero ahí adjuntaré en el documento un poquito más de imágenes parecidas a esta para pues comprobar un poquito la evidencia. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y muy bien, tenemos otra imagen. Esta es igual de gente preparada para una campaña política en la Ciudad de México en el año de 1960, si no me equivoco. Y podemos ver de nuevo cómo es aquí que juego un poquito al poner una imagen, una fotografía que yo tomé hace el verano pasado, en el 2018, del estadio Akron, en Guadalajara. Entonces, lo que hice, o este juego que también hago con planos y capas y opacidad, es el que este equipo de campaña política termina asemejándose a lo que es un equipo de fútbol, que tienen una misma visión, tienen un mismo objetivo y también terminan siendo los héroes de una audiencia. Entonces es más de este lado, ya no es tanto como que cómo explota la masculinidad, sino el paso previo a ello. Es más de este lado, más de esta como constante también ahora idealización. Estas dos últimas imágenes son más de la idealización y las primeras dos son más sobre las consecuencias. Estas dos últimas son a priori. Y por lo mismo vemos a todos los integrantes de la campaña política de este partido de la revolución, es del que ahora conocemos como el PRI. Los vemos a todos con estas casi gafas rosas, con este rectángulo con opacidad de color rosado. Por lo mismo de yo tengo la visión de cómo todo va a ser perfecto y gracias a mí. Ahí todavía no se llegan ellos no son los ídolos, pero están en el camino a. Y es un poquito también lo que sucede en lo que vemos en la imagen de abajo, donde pueden apreciar aquí lo tengo, lo que podemos apreciar en la imagen de abajo, que es a Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, él cometió igual suicidio en los años 70. Él era secretario de Educación Pública, lo llegó a hacer, y él ahí está entregando a los niños los mismos libros sobre héroes, estos libros que también podríamos llamar hasta cierto punto rosados. Estos libros que igual buscan es estar engrandeciendo, diosificando e idealizando y volviendo en íconos y en héroes a estos hombres de los que llegamos a hablar en el principio, estos hombres de la revolución que prefieren ser mártires, porque si me vuelven mártir es que muero como hombre y porque no tengo sentimientos, casi, y porque nunca muestro debilidad. Entonces, como esta imagen lo que yo quería representar es más el cómo se está reproduciendo y pasando generación a generación la visión del arquetipo del macho. Y muy bien, eso es más o menos como lo que estuve haciendo. Lo hice la mayoría en Illustrator. Pueden ver también de repente, bueno, de repente la mayoría tienen
como ciertas capas de ruidos o de rejas, que también yo las realicé. Y ahorita pongo los metadatos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y hasta pronto.